Muy buenos días, amados hermanos. Dios nos bendiga ricamente. Buenos días, buenas tardes para otros, porque para unos ya están al mediodía en este momento. Gracias a Dios por este nuevo mes, el mes de febrero, el segundo del año. Y vamos a empezar con este devocional que tenemos los martes y los jueves, estudiando particularmente, escudriñando en el Evangelio de Juan. Pero hoy vamos a hacer algo distinto, ligeramente distinto, en el sentido de que me gustaría que cada uno de ustedes, antes de pasar a la oración, eh, externara un agradecimiento a nuestro Dios y una petición para poder incluirlo en la oración. Entonces, me gustaría que cada uno de ustedes nos comentara un agradecimiento a nuestro Dios y también una petición. Y para que se animen, hermanos, va a iniciar un servidor. Va a iniciar un servidor. Yo le agradezco a Dios por la vida, por la salud. Quiero agradecerle a Dios por el trabajo, por las amistades, por la familia, por el amor, por la gran bendición de servirle y de predicar la palabra. Estoy muy agradecido por Dios por tantas cosas maravillosas que hace por nosotros y la petición es que nos siga bendiciendo en el camino cristiano, que siga bendiciendo la iglesia de su Hijo, que los bendiga a cada uno de ustedes en cada una de sus trabajos, empresas, actividades que realicen. Esa es mi petición a nuestro Dios. Entonces, después de esto, le voy a pedir a mi hermana Violeta que nos diga un agradecimiento a Dios y una petición. Adelante, hermana Violeta. Sí, hermano. Buenas tardes a todos. Sí, yo le doy gracias a Dios primeramente porque pues seguimos vivos, amanecemos día con día, gracias a su bondad, a su misericordia. Y pues le doy gracias por mi familia, porque está bien, porque Dios es bueno siempre con nosotros y porque pues qué más podemos decir de todas las bondades que Dios nos da. Pero yo tengo una petición, sí, especial, hermano. Usted sabe, le dije que vivimos en Estados Unidos y que pues estamos pasando una situación triste. No sé si saben lo que está ocurriendo, hermano, y pues pido para que Dios nos cuide. Claro, Esa es mi petición. claro que sí. El Señor sabe muy bien cuál es nuestra necesidad, cuáles son las cargas de nuestros corazones y Él escudriña los corazones y va a ver que nos va a escuchar, hermana. Claro que sí. Tengo fe, hermano, gracias. Claro que sí, hermanita. Claro que sí. Gracias. Hermano José, Pues bueno, primeramente, gracias a Dios que tengo vida y que para mí esto es algo nuevo. Estas clases es, es un desafío grande que gracias a Dios ahí voy aprendiendo. En eso doy gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de que puedo iniciar un poquito con dificultades comparado a todos los hermanos que ya saben mucho. Eh, en ese lado doy gracias a Dios por eso y por la salud que me ha dado. Aparte, gracias a ustedes, a los hermanos, a los maestros que, os, que me están enseñando y me están abriendo un poquito más la mente en cuanto a lo que es la palabra de Dios. A lo más les pido que me tengan paciencia, que no se me vayan a desesperar conmigo, pero ahí vamos. Gracias a Dios por ello y también gracias a Dios por las clases que he iniciado este año y seguirle hasta los 2 años. ¿y las peticiones, hermano? Pues tengo muchos hermanos, que Dios me dé la fuerza
seguir adelante. ah, en cuanto a esto que estamos hablando, que para mí es importantísimo, porque me considero que soy consiervo de mis hermanos y para ayudar dentro de la iglesia, ayudarlos en todo lo que se pueda y que Dios me permita echarle muchísimas ganas a esto que estamos haciendo. Esa es mi petición, que Dios me abra la mente y me ponga a trabajar más duro. Claro que sí, hermano. Gracias, hermano. Hermano Juan Santiago y nuestra hermana Basilea. No, no le doy, hermana. Dile. Basilia. Basilia, disculpe, hermana, disculpe. Corríjame todas las veces que sea necesario, hermano. Adelante, hermano Juan, o no sé si quiera que tu esposa, Bueno, ¿No? voy a comenzar yo, hermano. Pues yo quiero darle gracias a Dios, pues primeramente por esta oportunidad que Dios nos da de aprender más de su bendita palabra, y darle gracias a Dios por estos nuevos hermanos que conozco aunque de vista, porque pues no podemos conocernos en persona, pero aunque sea por esta plataforma, conocemos hermanos como el caso del hermano Alexander de otro país, muy lejano, y tenemos el privilegio de conocer hermanos, porque es una manera de saber que la iglesia de Cristo está en todo el mundo. Y pues doy gracias a ello, gracias por la oportunidad de poder también, pues ahorita en este devocional, pero estar dentro también de la escuela, para prepararnos, porque es un privilegio servir, pero muchas veces, hermano, no había tenido la oportunidad de prepararme un poquito más. Y pues cuando tomé yo la decisión cuando me invitaron que si quería dar un tema, yo sabía el gran compromiso que era, el hablar de Dios, porque realmente para mí es algo muy grande y de mucho respeto. Y el miedo que siempre he tenido es el, el hablar de más o el hablar de menos. El ofender a Dios, de repente podemos ofenderlo. Y, y esta oportunidad de poder aprender, hermano, pues a mí yo estoy bien agradecido con Dios. y la Y la, petición. peti- y la petición, pues la petición sería que Dios abra mi entendimiento, porque al igual, yo escucho al hermano José y escucho que él siente esa necesidad de Dios para que él pueda aprender, y pues que no se sienta solo, porque yo también siento lo mismo. Claro, Yo, hermano, pues en mis tiempos que anduve lejos de Dios, pues dañé mucho lo que es la parte de mi cabeza por el mundo. ok, Pero Dios me dio la oportunidad y pues le pido a Dios que Dios abra mi entendimiento y que ok, pueda aprender todo lo que ustedes nos enseñan. ok, Eso, hermano. eso es de mi parte. Muy bien. Hermana Basilia. Como agradecimiento, pues doy gracias a Dios por la vida, por la familia que tengo, por mis hijos, porque estamos dentro de su iglesia. Pues también agradecer, como dice mi esposo, de la oportunidad de formar, tomar estas clases para mejorar nuestro servicio y agradecer porque estamos juntos, o sea, los dos tomamos esta decisión y esperemos en Dios poder terminarlo bien. Y como petición, pues pedir por todas las necesidades de los hermanos que padecen, como en el caso de la hermana, alguna tribulación, los que están enfermos, por los huérfanos, por aquellos que necesitan de la palabra. Ya Claro es que todo. sí. Gracias, hermana Basilia. Hermana Alma Rosa. Am, Buenos días, hermanos. Mi agradecimiento a Dios es por darnos salud, bendiciones para mi familia carnal, tanto como mi familia cofraternal. También por darnos su inmenso amor de seguir aquí.
todavía apoyados en nuestro espíritu para crecer en Él. Mis peticiones serían pedir sabiduría, justicia, misericordia incluso para nuestros gobernantes en donde quiera que ellos estén, para que nos sepan guiar, para que sepan hacer las cosas de manera correcta, porque cuando Dios también puso a sus gobernantes, han sido puestos por Él, por nadie más, porque nada se mueve si no es con su voluntad. Y para que toda nuestra iglesia siga creciendo en el amor de Cristo. Claro que sí, hermana. Hermana Aoli, Eh, Buenos días. buenos días. Pues primeramente darle gracias a Dios por ver este día, por bendecirnos grandemente a mí y a la familia, a veces aún sin merecerlo, y por la petición para ser siervos útiles para su gloria, también para los hermanos que han perdido un ser querido y por las necesidades de algún hermano. Muy bien. Gracias, hermana. Y la hermana Lourdes, por último. Hermana Lourdes Díaz, si tiene algún agradecimiento para Dios que quiera externar y alguna petición, adelante, hermana. Sí, hermano, buenos días a todos. Buenos días. Eh, yo le agradezco a Dios, pues muchas cosas, hermano. Creo que son muchas las cosas que yo le agradezco a Dios y todos los días le doy gracias a Dios por muchas cosas, pero pues primeramente le doy gracias a Dios porque me rescató de donde yo estaba, me rescató del pecado, me rescató de, perdón, de muchas cosas. Le doy muchas gracias a Dios porque después de haberme rescatado, eh, me ha dado y me sigue dando la oportunidad de, pues, de aprender más de su palabra y de conocer hermanos como ustedes. Yo le doy gracias a Dios mucho por los líderes como ustedes, hermano, como los que tenemos en todas las congregaciones que, pues, que hacen todo lo posible para que nos llegue la palabra de Dios. De eso yo le doy muchas gracias a Dios. Estoy muy agradecida con él y lo que yo le pido a Dios es pues que me siga dando la sabiduría, que, que su Santo Espíritu siempre esté con nosotros. Le pido a Dios mucho, le pido a Dios por dos de mis hijos que yo quisiera que estuvieran otra vez en la iglesia, que tiene algunos años que se alejaron y Dios sabe cómo nosotros hemos estado tratando de luchar porque regresen otra vez. Y pues no nada más por mis hijos, por todos los jóvenes que hay, muchos jóvenes desorientados de muchas maneras. Entonces, pues esa es mi petición. Claro que sí. Gracias, hermana. Vamos a orar. Vamos a orar. Amado Padre que mora en la eternidad de los cielos, nos acercamos a su presencia, Padre, humildemente, Padre, a su trono de gracia, Padre, para agradecerle por este día que usted nos da, Padre. Gracias, Padre, por todas las cosas maravillosas que hace por nosotros. Gracias por el don de la vida, Padre. Gracias por este medio que estamos usando para estar conectados los hermanos en Cristo en distintas partes, Padre. Pidiéndole encarecidamente, Padre, por cada uno de mis hermanos que está aquí presente, Padre, por los agradecimientos que ellos han externado, Padre, que suba como un olor grato a su santa presencia, Padre Santo. Este corazón agradecido, este corazón de adoración que tienen, Padre, al estar aquí, aprender más de su santa palabra. Igualmente, Padre, las peticiones que ellos han externado, Padre, las cargas, los pesares, los problemas, las frustraciones, los familiares, las aflicciones que llevamos en nuestro corazón y en nuestra alma, Padre, en nuestra mente. Queremos dejarlo en el hueco de su todopoderosa mano, Padre, porque tenemos confianza y fe en usted, Padre Santo. Nosotros sabemos que usted es todopoderoso, Padre, por eso sabemos que no hay enfermedad que se resista a usted, Padre, y también no hay problema que se resista a usted, Padre, porque nosotros reconocemos su deidad y su poder, Padre Santo. Pero al fin y al cabo que se haga su voluntad, Padre Santo. Solamente le pedimos, Padre, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos dé paz, humildad
y que nos llene de ese amor que solamente usted sabe, Padre Santo. Santo, le pedimos, Padre, por cada una de las peticiones que han pedido mis hermanos, por cada una de las necesidades que ellos tienen. Bendícelos enormemente, Padre, y ten misericordia de cada uno de nosotros, Padre, pidiéndole que nos dé entendimiento, Padre, en el estudio que vamos a tener el día de hoy, que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia y retentiva, Padre, para poder escudriñar su santa escritura, Padre Santo. Bendíganos, no nos deje, no nos desampare, no nos desampare, Padre Santo. Gracias por estas oportunidades que usted nos da, Padre Santo, y todas estas cosas se las pedimos en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Muy bien, hermanos, muy bien. Vamos a empezar el estudio en esta mañana, el devocional. Voy a darles lectura, hermanos, para ir viendo dónde nos quedamos en la clase pasada. Vamos a el versículo 1, Juan 1:1. Le voy a dar lectura. Juan 1:1 hasta el 14 dice: En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y llegamos al texto que nos quedamos el jueves pasado, ya en la última parte, el cual dice: y aquel verbo, el de Juan 1:1, aquel verbo que es Dios, ¿sí? Aquel verbo fue hecho carne, ¿sí? Y habitó entre nosotros, se tabernaculizó, ¿sí? Se encarnó, se materializó, ¿sí? Pero pone entre paréntesis Juan y dice: y vimos su gloria. Puede ser a los eventos de Mateo 9 en el monte de la transfiguración. Puede ser todos los milagros que él precisamente hizo aquí cuando estuvo ministrando. Puede ser su enseñanza, su doctrina, su autoridad. Puede ser todo eso. Y vimos su gloria, dice, gloria como del unigénito del Padre. ¿Qué significa que Jesucristo sea el Hijo del Padre, el Hijo de Dios? Significa que comparte la misma naturaleza con el Padre. Es igual al Padre en omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, omnibenevolencia, justicia, santidad y amor, misericordia, entre otras cualificaciones que son propias de Dios. Pero hay una, que es en la parte donde nos quedamos, que es esta: lleno de gracia y de verdad. Dice, lleno de gracia y de verdad. La palabra lleno significa que está hasta el tope, que no hay ningún espacio vacío, pero dice lleno de gracia. La gran pregunta del millón aquí es, hermanos, para empezar el diálogo, ¿qué es la gracia? Ya lo hemos dicho anteriormente, pero tenemos que volverlo a repetir. ¿Qué es la gracia? Hermana Alma Rosa, adelante. Tiene desactivado el micrófono, hermana. Es un don inmerecido, hermano, algo Ok. que nos está otorgando Dios. Ok. Hermana Alma Rosa, una pregunta. ¿Es correcto? La palabra gracia significa un don inmerecido, un regalo que no merecemos. La Ujú. pregunta es, ¿y cuál es ese regalo?
El regalo es precisamente el mandarnos a su Hijo para salvación de vida eterna. La gracia encarnada es Jesucristo. La gracia encarnada es Jesucristo. No lo merecíamos, hermana Alma Rosa. No lo merecíamos. Pero ¿qué más es la gracia, hermanos? ¿Qué más aparte de esto? O sea, sí, la gracia es un don inmerecido y ese don inmerecido, ese regalo inmerecido es Jesucristo. Pero la otra pregunta es, ¿pero cómo lo hacemos más potable eso? ¿Cómo, cómo lo entendemos si Cristo es el don inmerecido? ¿Qué recibimos de Cristo? Esa es la gran pregunta. ¿Alguien más que quiera responder? Probablemente, bueno, no probablemente, es la salvación, hermano, la vida eterna que Dios nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo si le obedecemos. ¿Es correcto? Ya dijo el hermano, la salvación, la vida eterna en Cristo. ¿Pero qué más? Hay un montón de cosas, hermanos, que recibimos gracias a la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué más? Podría ser también por tener el Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. Dice Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué más, hermana Lourdes? Bendiciones, todas las bendiciones que nos da. Ahí mi hermana ya redondeó, ¿no? Nuestra hermana Lourdes, toda clase de bendición espiritual. Vamos a listarlas. Salvación, perdón de pecados, reconciliación, adopción en la familia de Dios, don del Espíritu Santo, amistad con Dios, ¿sí? Pertenencia en la familia de Dios, justificación, remisión, un montón de bendiciones que recibimos de parte de Dios. Ojo con esto, esta parte, hermanos, lleno de gracia y de verdad, se va a ir desarrollando conforme se vayan dando los versículos. ¿Sí? Lleno de gracia, o sea, vino repleto de gracia. ¿Sí? Pero dice también, y de verdad. Esta palabra verdad es interesante para lo que va a venir a continuación. Eh, ¿Se acuerdan cuando Pilato estaba dialogando con Jesús, que él había traído la verdad? Le estaba diciendo ahí en el contexto de Juan, en el contexto del suplicio del maestro, y que le pregunta a Pilato, Poncio Pilato, ¿y qué es la verdad? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la verdad? Los escucho. Tu palabra, ¿Ok? Su palabra es verdad. ¿Ok? ¿Qué más? Es Jesucristo. ¿Ok? Muy bien, ¿qué más? ¿Alguien iba a comentar algo por ahí? Y la verdad que tenemos por nuestro Señor, que Él fue verdad, tuvo entre los hombres. Ujú. Ok. Hermanos, ¿les ha pasado? Bueno, a mí me pasó el domingo. ¿Ok? Y me dijeron, estoy dando unos estudios de evangelismo los domingos. Esa mañana a mí me tocó predicar. Y me dice una de las visitantes, me dice, hermano Horacio, usted, usted tira muchas pedradas, dice, como si nos conociera. Y yo le dije, hermana, pues es que yo no le estoy tirando pedradas ni nada. Ah, otra cosa distinta es que la palabra de Dios le confronte, esa es otra cosa, ¿no? Porque como ustedes dicen que efectivamente alude a la palabra de Dios, ¿sí? También es importante entender y comprender, ¿sí? Que la palabra de Dios, como es verdad, te confronta. La verdad puede tener dos perspectivas, pero ahorita voy para allá. ¿Alguien más que quiera decirnos algo más de la verdad? ¿Sí? ¿Qué es la verdad, hermanos?
¿no? Bien. La verdad, hermanos, obviamente cuando dice lleno de gracia y de verdad, dice, el Señor Jesucristo vino a la tierra precisamente para confrontarnos, hermanos, con su palabra viva, palabras de vida eterna. ¿Sí? Cuando en aquella ocasión en Juan 6, ya lo veremos en su momento, la gente lo estaba siguiendo para llenar sus panzas, para llenar sus barrigas, y el Señor se voltea y les dice, ustedes nomás me están siguiendo, ¿sí? Porque llenaron sus barrigas, dicen. Busquen la comida que a vida eterna permanece, les dicen, ¿sí? Hagan las obras de Dios y a partir de ese momento se van alejando, ¿no? Los que nomás lo buscaban por cuestión material. Está lleno de gracia y de verdad. Significa también, alude a la palabra de Dios como aquella palabra que te confronta tu corazón y tu mente, pero también se refiere al objeto real de todo lo que Dios quiso revelarnos, en el sentido de que el Antiguo Testamento viene siendo solamente una sombra. La cosa verdadera, lo que verdaderamente Dios quiere revelarnos, nos los está revelando en la persona de Jesús. En el nuevo pacto, las cosas son reales, las cosas son verdaderas. Ya no necesitamos la sombra del Antiguo Testamento porque lo real ya lo tenemos, lo verdadero lo tenemos en Jesucristo. Lo que Él siempre quiso revelarnos se encuentra en Jesucristo. Y al estar en la presencia de Jesús, hacemos la introspección, hacemos el autoanálisis de que en qué cosas estamos fallando y en qué cosas precisamente estamos acertando. La palabra de Dios nos dice la verdad de nosotros, pero también la verdad de nuestra realidad. ¿Sí? Él estaba lleno de gracia y de verdad. Por eso él tenía toda la autoridad para predicar. ¿Sí? Entonces, esta frase, ¿verdad? Es también muy importante para entender lo que se va a decir a continuación. Vamos a leer el versículo 15. Le voy a pedir a mi hermana Violeta si me apoya con el versículo 15. ¿Anda por ahí mi hermana Violeta? Juan capítulo 1, versículo 15. Sí, hermano. Adelante. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Gracias, hermana. Fíjese que esto para nosotros es muy básico, ¿no? Para nosotros es muy básico entender esto. Bueno, Juan está haciendo mención ahí, pero se ha comentado mucho que hay fuentes, hay tradiciones, hay documentos extrabíblicos que comentan que en el tiempo en el cual fue escrito el Evangelio de Juan, se habían levantado algunos grupos o denominaciones de la Iglesia de Cristo, particularmente enfatizando o haciendo una mezcolanza de la ideología griega, tratando de espiritualizar todo. De ahí provienen los famosos gnósticos. Pero también había un grupo por ahí, defensores de Juan Bautista. ¿Sí? Había un grupo que se había levantado por ahí defendiendo el ministerio de Juan el Bautista. Si bien Juan el Bautista tuvo una importancia como heraldo y mensajero, precursor, ese tiempo se acabó. Entonces, este grupo de Juan Bautistas, por así decirlo, pues decían que Jesucristo le quitó la preeminencia a su maestro, ¿no? Y Juan, el evangelista, que fue discípulo de Juan Bautista, va a escribir esto, porque también este versículo es apologético para, para establecer o afianzar la mesiandad de Jesús y también su deidad. Miren, dice el versículo 15. Juan dio testimonio de él, de aquel verbo que se hizo carne, aquel verbo que estaba lleno de gracia, que estaba lleno de verdad, ¿sí? Aquel verbo glorioso
lleno de gracia y de verdad, ¿no? Juan dio testimonio de él, dice, y él clamó diciendo, este es de quien yo decía. Esa era la predicación de Juan. Juan, aparte de estar predicando el arrepentimiento, estaba predicando de la llegada de ese rey, este es de quien yo decía. ¿Sí? ¿Y qué es lo que decía? El que viene después de mí. ¿Por qué Juan el Evangelista está diciendo esto de Juan Bautista, hermanos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan? Dice, el que viene después de mí es antes que yo, dice, porque era primero que yo. ¿Qué creen que esté diciendo eso? ¿Qué piensan? Hermana Alma Rosa. Porque precisamente cuando él habla de que aquel a quien yo, bueno, aquel del que se habló es cuando era la palabra, el verbo. Ujú, En todo el Antiguo Testamento se estuvo mencionando, se estuvo diciendo, y ya una vez que él viene a preparar su camino, claro. viene a preparar para que nosotros empecemos a saber también que ya está por llegar. Mm, Dice el que viene yo estoy después de él. ¿Cómo? ujú. Ajá. Es como que está un juego de palabras, ¿no? Sí, está como en juego de palabras, pero sí menciona el pasado en el Antiguo Testamento, que era la palabra, y Ujú, luego de que él ya viene y hace el testimonio de que está por llegar. claro. Ajá. Ok. Mire, dice, Juan dio testimonio de él, dio testimonio de Jesucristo, porque era el heraldo. Acuérdense que los heraldos, ahorita pues no conocemos esa figura, ¿no? Pero si, por ejemplo, aquí en nuestra área, si tuviéramos un rey en Ensenada y el rey fuera para Tijuana, se comisionaba a un heraldo, a un precursor, que iba a caminar el camino que iba a llevar el rey, para preparar por dónde iba a andar, ¿sí? El valle se levantaba, ¿sí? Lo áspero se allanaba, ¿sí? Los collados trataban de bajarse un poquito, lo torcido se enderezaba, ¿sí? Para que el camino que llevara precisamente el rey llegara a su apropiado destino. Ya el heraldo había anunciado que venía el rey en camino, ¿sí? Por lo tanto, el heraldo estaba un poco más adelantado en tiempo que el rey, ¿sí? Esta es la figura que está tratando de tomar Juan. Dice, Juan dio testimonio de él porque Juan era el heraldo, el precursor, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, porque Juan estaba predicando de Jesús, del Mesías, el que viene después de mí, porque él estaba dando testimonio de él, es antes de mí, y no solamente en tiempos veterotestamentarios, porque dice, porque era primero que yo. Pregunta, ¿quién nació primero, Juan o Jesús? Jesús estaba juntamente con el Padre en la creación. Okay. Pero de Juan el Bautista y de Jesús, ¿quién nació primero? De manera terrenal fue De Juan, manera terrenal. 6 meses antes. Juan, ¿verdad? Juan. Así es. Por eso, pero dice, porque era primero que yo, y es correcto, hermana Alma Rosa, está hablando de su eternidad. Ujú. Era primero que yo, cuando en realidad Juan había nacido antes, pero no está hablando en esos términos, está hablando en términos de la eternidad. ¿Sí? Entonces, más o menos es así como podemos explicar este versículo. Ahora viene un versículo muy, muy bonito, un par de versículos interesantes, ¿sí? Y le voy a pedir a mi hermana Aoli
que me apoye por favor con el versículo 16. Versículo 16. Juan 1:16, ahí aparece en pantalla o lo puede leer en su Biblia, hermana Aoli, si anda por ahí. Sí, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Es muy bonito este versículo, pero sí merece un tratamiento detenido para poder entender las implicaciones del mismo. Hermanos, cuando nosotros nos encontramos con un versículo aquí como este, ¿cómo lo interpreta usted? ¿Cómo lo entiende usted ese versículo? Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Qué entiende usted en este versículo? Les escucho, el que quiera participar. Hermano José, ¿ibas a comentar algo, hermano? No, hermano. Ok. José Luis. Ok. ¿Qué piensan, hermanos? Está dando una razón, ¿no? Dice, porque era primero que yo. Y luego dice, porque de su plenitud tomamos todos. Parece ser que es una continuación del versículo 14, ¿no? Lleno de gracia y de verdad. Versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Qué creen que signifique? ¿Cómo entiende usted ese versículo? Cuando dice el versículo 16, mire, vamos allá. Déjeme ponerles otra versión para que nos ayude a entenderlo entonces. Voy a poner otra versión de la Biblia. Miren, dice Juan 1:16 en la Nueva Traducción Viviente dice, de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, dice. Otra versión de la Biblia, como la palabra de Dios para todos, dice, todos hemos recibido muchos favores porque Él está lleno de generoso amor y verdad, dicen. Y aquí ya está combinando el versículo 15 y el 16, parte. Otra versión de la Biblia, como la Biblia del lenguaje sencillo, dice, gracias a lo que el Hijo de Dios es, hemos recibido muchas bendiciones. Entonces, hermanos, con esto que acabamos de leer, ¿qué piensan sobre este versículo? Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Qué cree que signifique eso, hermanos? Hermano José. Bueno, y bueno, corríjame si estoy mal, hermano. Estoy leyendo la nueva traducción viviente igual que la que usted acaba de leer. Y de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida. O sea, para mí, lo que posiblemente puede representar este verso es que Dios se bajó del cielo a rescatarnos Ujú. sin merecer nada de esto, pero por el amor que Dios nos tiene, se dispuso de él a venir a rescatarnos. Okay. Es una de las tantas cosas, ¿verdad? Pero también, por otro lado, dice, fíjense lo que comenta, porque de su plenitud tomamos todos. Es decir, ¿cuál es esa plenitud? Recuerden que aquel verbo está lleno de gracia
y de verdad. La gracia no solamente alude a bendiciones espirituales, sino también a las bendiciones materiales. ¿Sí? Saben, como dice precisamente Mateo, capítulo 5, vamos a leerlo. Mateo capítulo 5, versículo 45, dice, le voy a pedir a mi hermana Vero García si me apoya con Mateo capítulo 5, versículo 45, hermana, cuando lo tenga, dele lectura. Es más, hermana, antes de que lo lea, léalo desde el 44, por favor. Creo que él tiene desactivado ahí, hermano. ¿Ya me escucha? Sí, hermanita, adelante. Desde el 44, ¿verdad? 44 y 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Es interesante, gracias hermanita, es interesante este versículo, ¿verdad? Porque nos está planteando acerca del tratamiento que debemos de tener con el enemigo. Hay por lo menos 4 cosas que debemos hacer con nuestros enemigos o con los que tenemos diferencia. Número 1, amar a vuestros enemigos. Número 2, bendecir a los que os maldicen. Número 3, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os persiguen. Y luego el versículo 45 nos va a dar una razón para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Eso nos hace hijos de Dios. Cuando nosotros, además de todo el requerimiento salvífico del bautismo, hay ciertas actitudes que nosotros tenemos que mostrar hacia nuestro prójimo con el cual tenemos alguna enemistad. Amad, bendecid, hacer el bien, orad, nos convierte en hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y luego dice la frase, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos, dice. Es decir, inclusive los malos toman de la plenitud de Dios. Inclusive los injustos pueden tomar de la plenitud de Dios. ¿De qué manera? ¿De qué forma? Dios sigue permitiendo que el sol salga sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Eso habla también de prosperidad en muchos sentidos. Porque Dios ama su creación. ¿Sí? Entonces, por eso dice, si nosotros regresamos allá a Juan, capítulo 1, versículo 16, dice, porque de su plenitud tomamos todos, dice. Todos somos bendecidos por esa gracia, la gracia de la vida, la gracia del trabajo, la bendición de la familia, un montón de bendiciones que no solamente son espirituales en lugares celestiales, sino bendiciones materiales que recibimos en Dios. Y luego dice, y gracia sobre gracia, dice. Es decir, bendición tras bendición, bendición tras bendición. De Dios hemos recibido una cantidad incontable de bendiciones. Muchas bendiciones hemos recibido de parte de Dios. A veces, en el presente, nosotros queremos dar el brazo a torcer a nuestro Dios porque lo que le pedimos no nos da, porque a veces queremos ver a Dios como el Dios genio
como el Dios bombero que te resuelva tus problemas, y no es así. Solamente basta ver en el pasado para ver toda la estela de bendiciones que hemos recibido de parte de Dios, y vamos a ver que nuestra vida ha estado plena de gracia sobre gracia, bendición tras bendición de parte de Dios. ¿Sí? Entonces, este es el argumento que está manejando Juan el Evangelista, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia, bendición sobre bendición. Dios nos bendice con algo y ahí viene otra bendición. Entonces, por eso decimos en términos que esa parte está interesante, porque esto, ahorita para darle lugar a mi hermano Cristian, este tema también va a estar vinculado con el contraste de la gracia con respecto a la ley, ¿sí? Porque también en términos espirituales del perdón de los pecados y el nuevo pacto, esa gracia tiene un elemento importante y sobresaliente que se tiene que estudiar a la luz del versículo 17. Hermano Cristian, adelante, hermano. Hola hermanos, Dios les bendiga. Sí, bien, bien interesante, hermanos, esta parte y bueno, a mí lo que me puede, esta parte de su plenitud como hacer reflexionar es que aquí nuestro Señor es una fuente. Ujú. ¿Sí? Él es una fuente inagotable. Entonces, si nosotros también queremos ser llenos, pues tenemos que recurrir a esa fuente, ¿no? Él no nada más está lleno y tiene mucho que dar, sino que Él es la única fuente que puede llenar, digamos, nuestra alma y nuestras necesidades también espirituales. Entonces, creo que es interesante ver, ya que estamos llevando un bosquejito acerca de la misión del verbo desde el verso 9, pues parte de la misión del verbo, aparte de salvarnos y hacernos hijos y reconciliarnos, pues creo que una de esas misiones también es esa, llenar nuestra vida, ¿no? Llenar nuestra alma. Creo que es algo que vino a hacer también nuestro Señor, es algo que vino a hacer el Hijo de Dios al mundo, llenarlo de gracia, llenarlo de amor, y entonces Él se convierte en la única fuente que el hombre necesita para llenar su alma, ¿no? Y es muy bonito saberlo. Y lo último es que también me gusta mucho cómo lo dice la versión israelita nazarena en la segunda parte del texto, que dice, porque de su plenitud todos nosotros recibimos amor y más amor. Ujú. Entonces se me hace muy, muy bonito cómo lo dice. Y nuevamente dice, de su plenitud todos nosotros recibimos amor y más amor. Y creo que pues es muy interesante, ¿no? Esto. Me gusta mucho cómo lo planteas, hermano Cristo, como la fuente de toda gracia que es en Cristo Jesús. Y definitivamente que nosotros o el mundo saben que en el mundo, en el día a día, tarde que temprano el ser humano se va a sentir vacío. Hace unos días platicaba con algunas personas y platicábamos de la necesidad de que citaba el ejemplo del famoso actor Robin Williams, el famoso Patch Adams, el de Jumanji, el hombre bicentenario, el Jack, otras películas que hizo. Cuando nosotros vemos a ese hombre, siempre lo miramos con una sonrisa, muy carismático en ese aspecto, ¿no? Muy alegre. Y, y en su vida, curiosamente, este hombre, su papá era ingeniero de la Ford, uno de los primeros que tuvo, por lo tanto tenía mucho dinero. Desde chico él siempre supo, tenía a su papá, a su mamá, propiedades allá en Boston. Desde chico quería ser actor, sus padres lo apoyaron para ser actor, salió adelante, ganó Óscares, se casó con una mujer hermosa, tuvo hermosos hijos, hizo muchas películas, era muy conocido, pero el hombre se suicidó. Entonces, aquí es la pregunta relevante aquí es, ¿qué es lo que llena tu corazón? ¿Qué es lo que llena tu alma? Robin Williams no tuvo a Jesucristo, por eso se sentía incompleto. Creo que hay por ahí una carta póstuma de Robbie Williams y él se sentía triste, se sentía solo, ¿sí?
Un hombre tan alegre, ¿cómo se sentía en lo público, en lo privado, en lo público sí era muy alegre y hacía reír a otros, pero consigo mismo se sentía vacío porque le faltaba esa parte del rompecabezas. A mí me encanta mucho lo que dice Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, dice. ¿Sí? Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que el hombre alcance a entender esto. Es decir, que en el corazón llevamos un hueco del tamaño de Dios, un hueco que solamente Dios puede llenar, solamente Dios puede llenar, ¿sí? Podrán tener todo, dinero, familia, salud, pero si no tienen a Dios es como si no tuvieran nada, ¿sí? Hermanos, ¿qué pueden decir de esto que acabamos de comentar para seguir con el siguiente versículo? ¿Alguien quiere comentar algo? Hermano Cristian, ¿iba a comentar algo? Sí, sí, hermano, realmente pues sí es una bendición eso, saber que en Él encontramos todo, ¿no? Y si ya nos ponemos a analizar, o sea, creo que hoy nosotros ya lo entendemos, ¿no? Pero sí había ya un camino, pero el camino hacia Dios en toda su plenitud solamente se encuentra en Cristo, o sea, cuando el verbo se hace carne, ¿no? Había verdad, sí había verdad, pero esa verdad total como se vio en el verso 14, ¿verdad? Él está lleno de gracia y de verdad. Esa verdad con hechos, con realidades, lo opuesto a la ilusión, está solamente en Jesús. O sea, sí había un camino, sí, pero la plenitud de ese camino en Jesús, porque Él nos lleva al Padre, ¿verdad? Es el camino al Padre, lo vemos aquí en Juan, en el Evangelio de Juan, Juan 14:6. Entonces, ¿había luz? Sí había luz, pero esa luz que va a iluminar no solamente al pueblo elegido, sino a todo el mundo ahora, pues solamente en Jesús. Entonces sí hay un camino, sí había una verdad, sí había luz, sí, pero esa plenitud que va a llenar ahora el mundo entero, pues solamente en Jesús. Entonces creo que es muy bonito recordar eso y por eso nuestro Cristo pues es la fuente, ¿verdad? La fuente de todo y pues a Él hay que recurrir para llenarnos de verdad, llenarnos de luz, llenar nuestra vida, nuestra familia. Y creo que también no solamente Él lo es, sino también cuando nosotros somos llenos, creo que una de las cosas o responsabilidades que tenemos es ahora compartir de lo que nos hemos llenado, ¿no? Entonces, de cierta forma, también nosotros nos hacemos eh, un tipo de fuente también, ¿no? Para transmitir la verdad de Dios, la luz de Dios, este, pues creo que también tenemos esa responsabilidad, hermano, no nada más llenarnos de Dios, sino nosotros convertirnos en un medio para también ayudar a la gente, ¿verdad? Eso, hermano. Me recuerda mucho, hermano, lo que ahorita que planteas eso de la fuente de agua, o una fuente. Jesucristo es el camino, pero también al hablar de la verdad es como que los linderos que marcan para llegar a esa fuente, ¿no? Que es la palabra de Dios. Recuerdo mucho el diálogo que tuvo con la mujer samaritana, ¿sí? En ese diálogo donde el Señor tuvo sed y le pide agua, y hay ese diálogo entre un judío y esta samaritana sabiendo el trasfondo histórico que hay. Y el Señor le va a decir, ahí en el versículo 13 y 14, le voy a pedir a mi hermana Alma Rosa que me apoye con los versículos 13 y 14, por favor, hermana. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Definitivamente, ¿no? Y cuando nosotros analizamos esta perspectiva del agua, seguramente alude al tema del don del Espíritu Santo y también a la palabra de Dios, que en su momento vamos a llegar a esa parte, pero Cristo es la fuente de agua de vida eterna. Pero cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, nosotros, como dice nuestro hermano Cristian, nos convertimos en fuentes también para otras personas, que puede llevar esa agua de vida eterna al matrimonio, como dice mi hermano, a las familias, a los vecinos, a nuestra comunidad, a nuestros compañeros de trabajo y en donde tenemos algún tipo de interacción. Entonces, esa parte también es bien interesante de cómo
cómo con Cristo esa sed interior, esa sed que tenía Robbie Williams, ¿verdad? Puede ser apagada, puede ser saciada si solamente Cristo mora en el corazón de ellos. Dice también ahí en el Sermón del Monte, en Mateo 5, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, en Cristo se alimentan las personas, en Cristo calman esa sed las personas, pero hablando en términos espirituales, ¿no? Entonces, independientemente, lo hemos dicho, independientemente de las cosas espirituales, Dios también nos bendice por la otra parte, porque también somos bendecidos y en gran manera por las cosas, en las cosas materiales, ¿no? Bien, hermanos, gracias a Dios por, no sé si algún hermano tenga alguna pregunta, algún comentario, alguna duda antes de cerrar para concluir este devocional. Bueno. Hermano, ahorita se me venía a la mente hace tiempo, Cristo llena toda nuestra vida. Ujú, Y platicaba yo con un muchacho y él me decía, es que yo siento de la paz, pero no sé si eso sea otro tema o es la misma paz que Cristo nos ofrece al llenarnos que Él llena nuestra vida, es la paz que Él también nos da, ¿verdad? ujú, Él me decía, el muchacho me decía, es que yo no encuentro paz. ujú, Y yo le decía, busca de Dios, busca de Cristo, ujú, porque pues Cristo es el camino y la verdad y la vida. Y yo hablaba con él y él me decía, es que yo la paz solamente la siento que viene la paz a mí cuando consumo alcohol. ujú, Le digo, pero esa es una paz pasajera ujú, y al otro día vas a volver a sentir lo mismo. Y la paz que ofrece Cristo es diferente. ujú. Entonces no sé si esto, estar lleno nuestra vida de Cristo, pues de esa misma manera viene la paz, ¿verdad que sí? Es una paz temporal, hermano, es una paz ficticia, una paz mentirosa, porque así como Él va a saciarse en ese momento, al rato va a volver a sentir la necesidad de consumir. La paz verdadera es en Jesucristo y parte de su gracia es dar esa tranquilidad y armonía que en las escrituras y a través de la obediencia se puede dar, ¿no? Hermano Cristian. Sí, hermano, y es que precisamente eso es lo que el mundo debe entender, ¿verdad? Pues a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, le entienden, quieren una relación con él, son los únicos que pueden experimentar esos beneficios de la fuente, pues. Esa palabra de que él es es como un proveedor, si él es un proveedor o algo que abastece. Entonces, solamente hilando todo lo que hemos venido diciendo, ¿verdad? Solamente cuando uno adquiere esa relación, o sea, le recibe y se convierte en hijo, solamente ahí es cuando uno puede experimentar el llenarse de esa plenitud. Pero no es un llenarse de me lleno ahorita, ya no ocupo más, ¿no? Sino que constantemente necesitamos irnos abasteciendo, creo que esa es la palabra, ¿no? No sé qué piensa hermano Horacio, pero nos abastecemos de él. Ujú, O sea, no hay como dirían a veces los papás, tú no tienes llenadero, ¿no? ujú, Haga de cuenta, nosotros no tenemos llenadero de Dios, sí, siempre queremos más. Y Él es esa fuente que nos abastece de su amor en los momentos difíciles, nos abastece de su paz, que la paz que Dios ofrece, aquí creo que en Juan es donde se menciona, ¿no? Que Él es, la paz que Él nos da no es como la del mundo la tienes por un momento y se va, ujú, pero la paz que él ofrece no tienes problemas, sino sí tienes problemas, pero la paz, esa paz e Irene, es una paz interior producto de saber que Él está contigo, pero solamente es una promesa para los hijos. Los que tienen una relación con Él pueden llegar a Él y abastecerse ujú, de una paz interior, abastecerse en su amor, abastecerse en su paz, abastecerse en su paciencia, abastecerse de forma espiritual. Entonces, cuando nosotros necesitamos, ahí está Él listo para llenar nuestra alma, ¿no? Cosa que la gente del mundo, pues no va a tener, a menos, a menos que sea hijo, a menos que tenga una relación con Él. Y eso es lo interesante, ¿no? Que ahora está disponible para todos, sí, una gran diferencia, cosa que vamos a ver en el siguiente versículo, ¿no? La ley viene por Moisés,
y el pacto fue para un pueblo, pero ahora en Cristo tenemos todo. Está disponible la fuente para todo aquel que quiera, pero no todos quieren una relación. Entonces, ahí es donde la diferencia, ¿verdad? Pero sí, ciertamente así es, hermano. Me recuerda mucho el concepto de Jehová, de Jesús como proveedor, como el Yahweh Jireh, ¿no? Jehová proveerá. Entonces, ese concepto se encuentra en el Antiguo Testamento. Y por eso, hermanos, la importancia de no dejar de orar, de no dejar de congregarse, de seguir escudriñando, leyendo la Biblia y amar al prójimo, entre otras cosas que como cristianos debemos hacer al día a día para ser abastecidos de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Vamos a hacer una oración. Hermano Cristian, ¿nos despides con una oración, hermano? Adelante, hermano. Sí, hermano, claro que sí. Vamos a orar, hermanos, para cerrar el devocional de hoy. Si Dios nos permite, ya el jueves nos vemos para continuar con los siguientes versículos. Oremos, hermanos. Nuestro amado Dios y Padre, vamos delante de tu presencia, dándote, Padre, muchas gracias por esta oportunidad de estar juntos. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo a morir por nosotros, haber enviado a ese verbo, Padre, a hacerse carne. Gracias por esta hermosa bendición que tenemos de encontrar, Padre, en ti, en tu Hijo, en tu Espíritu, esa fuente, Padre, donde llenamos nuestra alma. Gracias, Padre, por también darnos tu palabra, porque a través de ella somos llenos, nuestro espíritu es lleno, Padre, y somos movidos al amor, a las buenas obras y también a seguir adelante, creciendo, madurando y transformando nuestra vida. Gracias, Padre, también por estos momentos que podemos estar reflexionando con nuestros hermanos y hermanas en esta lectura. Gracias, Padre, por darnos estos tiempos y apartar, a pesar de las ocupaciones que uno tiene, apartar este espacio donde somos nutridos a través de tu enseñanza. Rogamos, Padre, que el resto del día en las actividades que tengamos, por favor, Padre, tú nos acompañes, nos permitas, Padre, que siempre podamos recordar quiénes somos y cómo nos hemos de comportar y también sobre todo y lo más importante, que estas clases, este devocional, esta reflexión que tenemos, no solamente pues la consideremos como una aportación a nuestro intelecto, sino también como una aportación para pues practicar en nuestro diario vivir y sobre todo también poder compartir todo aquello que recibimos. Bendice por favor, Padre, a todas las familias, matrimonios, a nuestros hermanos que están aquí, a las congregaciones también representadas y permítenos, Padre, por favor, en la siguiente ocasión volvernos a ver y seguir aprendiendo más de tu palabra. Bendice también a nuestro hermano Horacio, a todos nuestros hermanos que están aquí. Y Padre, ayúdanos por favor a tener el tiempo y la fuerza y las ganas, Padre, para continuar con estos devocionales y poder seguir pues alentándonos unos a otros. Nuevamente, Padre, gracias por todas tus bendiciones, gracias por tu amor, por tu paciencia y por toda tu gracia sobre nosotros. Todo, Padre, te lo pedimos, te lo agradecemos y lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo. Nos vemos el jueves a las 10. Dios también, hermanos. Dios les bendiga. Dios Nos les vemos bendiga, pronto, hermano.